instante olvidarte. Me es difícil, bebé, evocarte o verte acá. Y está mal, solo ya en mi forma de andar. Y el vacío, una sombra conmigo. Te llevo por siempre en un rincón del corazón. Roto como siempre, te recuerdo en esta puta canción. Hicimos un huracán con un molde de cristal. Como un ángel que vuela, creo que estarás aquí. Aunque te pierda, rezo en ti. Aunque me duela, soy así. Y al final voy solo, por el mundo solo. Tomemos rodeo, baby. La jugué por ti, no dudes así. Desbordamos todo hasta el fin, hasta que la luz nos marcó a los dos. Te llevo por Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Se vieron por primera vez, no pudieron evadir sus ojos. Rock nacional que calienta el pecho y el alma. Invierno 2025. La temporada donde más lo necesitamos. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia.
Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Triskel Terapias Alternativas. Sanación energética y equilibrio integral del ser. Péndulo hebreo cabalístico, detecta, libera y protege bloqueos energéticos, trabajos de magia, larvas, miasmas y posesión. Tamiana terapia vibracional con cristales y simbología sagrada. Armoniza tu cuerpo físico, emocional y espiritual. Flores de Bach, esencias naturales que equilibran tus emociones. Tratamientos para ansiedad, estrés, duelos, pánico y más, cura de empacho, hígado y ojeadura. Trabajos a distancia. Turnos al 2966 50 43 34. Búscanos en las redes como Triskel Terapias. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. El Bingo del ALSEC 2025 no para de entregar premios. En este mes de julio, 3 sorteos imperdibles. El 12 de julio, sorteo especial débitos automáticos, 3 millones de pesos. El 19 de julio, sorteo especial plan 4 cuotas, 3 millones de pesos. El 26 de julio, el gran sorteo especial invierno 2025, con 12 ganadores de 1 millón de pesos cada uno. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Entérate de todos nuestros sorteos y ganadores en nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Al mal clima, buen sonido. Este invierno 2025, tápate con música hecha con el corazón. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma.
entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Vamos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Y aquí estamos nosotros comenzando este programa, comenzando este mes de agosto, el octavo mes del año. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión, la primera mañana de la radio en gran parte de la provincia de Santa Cruz hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne, ¿presente? Sí, por supuesto, presente. ¿Me escuchás? Yo no te escucho. Está presente Karina, doy fe de eso. Hay un problemita con el micrófono, me parece. Hola. Pero mientras voy saludando, sigo pasando lista, sigo tomando asistencia. Ángel Vargas vino hoy a la mañana. Oye, acá estoy. Hola, buen día para todos. Saludos, qué gusto saludarlos en esta mañana del 1 de agosto. El día de la Pachamama, el día de la novia, entre otras cosas, ¿no? Y una jornada que invita, si todo marcha bien, a que merme un poquito la tormenta, la lluvia que nos tiene realmente a mal traer desde hace ya varios días, ¿no? ¿Cuánto hace que no vemos el sol? Y esta semana no sé si lo vimos, claro. Esta semana no sé si vimos el sol. Buena pregunta. ¿Cómo estás, Angelito? Muy bien, ¿Todo muy bien? bien. Buen día para todos. Muy bien, todo bárbaro. Gracias un placer, por venir, gracias placer por de venir. estar acá con ustedes. Nos va a estar acompañando Angelito hoy en la conducción. Hoy digamos de conductor invitado, Ajá, pero a partir del lunes de conductor oficial junto a Julián Quirós, porque ya lo comentamos estos días desde que le confirmaron la intervención quirúrgica a Cari, que fue esta semana. Ahí, bueno, ya lo anunciábamos que la semana que viene no vamos a estar en la conducción. Cari por cuestiones obvias. Yo, sí, en principio yo por una semana. Si no tenés micrófono, vení que te presto el mío para que salude. Bueno, buen día, gente, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en este viernes, en este octavo mes del año, y estamos dispuestos, dándole la bienvenida a Angelito, y dispuestos también a cumplir nuestro ritual como lo hacemos en la otra gestión cada 1 de agosto. Sí, el comandante ya te desconoció, ¿viste? Sí, se sentó acá, ya te cortó el micrófono, ya te sacó la línea. Yo no traje serrucho por la duda. ¿No? Quería, les tiro un anticipo. Hoy les voy a contar la posta. Ya empezó la gente a traer electrodomésticos de línea blanca. ¿Sí? De Punta Arenas. A partir de ayer, antes de ayer. Ayer ya un señor con una caldera a gas se la secuestraron. Porque solamente podés pasar elementos eléctricos. Exactamente. Solo eléctricos. Te voy a contar el formulario de ARCA que tenés que llenar. Te voy a contar cuántas veces podés pasar. Te voy a contar que si esto de alguna manera te involucra, digamos, el permitido que tiene cada ciudadano para pasar. Sí. Si no se puede, que no es una franquicia, para no confundir a la gente, ¿no? Claro.
Esto es otra cosa. Aparte, Sí, vos es tenés la aparte. franquicia y podés comprar un producto por año. Claro, claro. Esto Por va año. más que nada por el régimen de importación, no por la franquicia turística. Exactamente. No afecta a los $300 que tenés cuando vas Exactamente. al vecino. Y acá viene otro tema, que después lo ampliamos. Dale, Estos dale, son dale. títulos nada más. Después lo ampliamos. Bien. ¿Cuánto tenés que pagar sobre la compra que hiciste? ¿Ya está estipulado? Sí, señor. Buenísimo. Te voy a decir cuánto, por eso te digo, ¿te conviene? Y no sé, lo charlamos, lo Sí, discutimos sabés porque... que es muy bueno ese tema, Ángel, lo teníamos en agenda también, pero todavía nos faltaba conocer el detalle, porque todavía no estaba reglamentado. Claro, claro. Así que está buenísimo el tema, lo vamos a estar charlando. Tengo el Tema. formulario, todos los detalles. ¿Sí? Ayer me encargué de averiguar cada detalle, ¿no? Y otra cosita más también, que es buenísimo este tema, porque quedamos en Pampa y la Vía. Una compañera de trabajo tiene vuelo a Buenos Aires para el mes de noviembre. Llamó ayer a Aerolínea, dijo, yo tengo el vuelo, lo compré, el pasaje lo compré en abril. O sea, el quilombo que tengan en el aeropuerto no es problema mío. Yo compré el pasaje en abril y ya lo pagué. Sí, señora, nosotros no nos hacemos cargo, ¿Quién se hace cargo? del Pero traslado de usted a Calafate, donde tiene que tomar el o sea, avión. le dan el vuelo, le aceptan el vuelo, el tramo de Calafate a Buenos Aires. Pero bueno, me pongo en abogado del... Lo que supe extraoficialmente, que un empresario dedicado al ámbito del transporte de aquí de la ciudad capital está trabajando para incrementar los traslados desde el aeropuerto de Calafate a Gallego. Si no, la gente se va a quedar allá. O sea, que tenés que quedarte allá a dormir, tenés que... Aparte, olvídate que no te van a cobrar el parking. O sea... No, más vale, olvídate. A río revuelto, vos sabés cómo es esto, ¿no? Esto por un lado. Y ya por otro lado también me enteré que hay un grupo de gente en esta situación difícil hoy desde el punto de vista laboral que está tratando de captar viajes, para, a modo personal, llevar a la gente a Calafate y luego ir a buscar. Y claro, se está abriendo un negocio, una beta ahí. Claro. Es un tema importante, porque viste que parece que estamos tan lejos, pero no estamos tan lejos. No queda nada. No queda nada. Por supuesto, bien con todas las de la ley tiene que ser, obviamente, seguros y demás cuestiones. Claro, obviamente, tiene que sí. estar autorizado, habilitado. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Brian Álvarez ahí en los controles. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, buenos días nuevamente. No te dan las manos, comandante. Claro, Ahí claro. está, ahí apareció el micrófono de Cari. ¿Qué les costó, No sé qué Desapareció mágicamente. Bueno, bienvenidos. Muy buen día. Aquí estamos en la otra gestión. Ya empezamos así tirando mucha data. ¿Cómo se vino Angelito? Recargado. Y vamos a empezar también. Ya estamos tomando mate. El ritual dice que son 3 sorbitos de la caña con ruda en ayunas. Bueno, el mate no cuenta como comida, digamos. ¿No? Vamos a hacer, claro, tipo ayuna, porque no solamente nosotros trajimos, yo lo traje en un recipiente que puede ser polémico, se lo voy a mostrar. Ese Se lo voy a frasquito mostrar. Y ese colorcito. Claro, porque no me te hacen habrá- acordar a los análisis, ¿se acuerdan antes? No te habrás equivocado de frasquito, No, en todo caso mi vieja, Tinita. Bueno, no, Claro, es porque polémico. Lo hizo Tina, ¿no? ¿Vos te Es acordás que polémico. a la señora de antes le decía, tiene que traer una La orina. muestra, pero llevaban un frasco de eso de mayonesa, viste, así. No, si te toman un poquito así nomás, era. Claro, no es todo el chorro, no es necesario. Va a estar lindo el programa de hoy, les cuento. Se va a incorporar al equipo Marcelo Zeparnik a las 9 de la mañana también con sus historias, con sus contadas, con sus anécdotas. Y hoy va a estar hablando Marcelo Zeparnik en su columna de El Carlitos. ¿El Carlitos qué? Sí, deja planteada la...
Tiene que ver con este tema en boga, de la consigna, serie y todo eso, sí. Y si te doy... Qué loco que se armó con eso, ¿no? Y si te digo el Carlito, ahí sí me lo vas a sacar a ver de quién va a hablar. Con la tonada. Claro, el Carlito. Sí, sí. Vos sabés que conocí yo la Rosadita en La Rioja. Fui, ¿sí? fui ¿En Anillaco? Anillaco, ¿Sí? un viaje a ver un amigo. Y yo digo, a ver, pues todo el mundo dice, no sabés la casa que tiene. ¿Te acuerdas que todo el mundo hablaba de la Rosadita? Está todo cercado la casa, ¿no? En Anillaco. Y tenés que treparte para ver, así que nos trepamos, ¿viste? Nos trepamos. Ya no estaba más en la Vos presidencia. estabas recordando viejas épocas. Como cuando ibas a robar... No sea mala, no sea mala. Cuando ibas a robar cereza en los antiguos... No, ¿te acordás? ¿Te acordás? Yo recuerdo otras cosas. Peras. ¿Y qué te cuento? Bueno, la casa, cuando ves la casa de Menem en Anillaco... Sí, de Carlos Saúl. Che, ¿sabes una cosa? Las casas que están en Calafate, las casas que ves acá, son 3 veces mejores. No existe. No, ¿viste cómo es el mundo del periodismo, de la política y demás? Te puedo asegurar que esa casa era bella, pero que las casas de los nuevos políticos son 2 veces mejores. Mirá vos. Bueno, gracias a la gente que ya se está comunicando con nosotros, celebrando también la incorporación de Ángel Vargas a este equipo de La Otra Gestión, que, como decía Pichón, a partir del lunes va a estar al frente del programa junto a nuestro queridísimo e incondicional Juli Quirós. Un abrazo especial, saludos para Ángel, me dice, está recargado el muchacho y a ver si lo sacás, porque el otro día cuando que viniste antes de ayer, que vino Sandro, entonces recordábamos ese tiempo que trabajábamos juntos en LU12, ¿te acordás? Claro. Bueno, y entonces esta persona que nos está escribiendo, un amigo enorme, me dice... Falta Baez y Zapico y listo. Cacho Álvarez. Y él también falta. Y Cacho también, que forma parte de Nuevo Día con su programa Impostores, los impostores que tiene con Tony Álvarez. Claro, y Cacho Villanueva, exactamente. ¿Viste? Lo tengo que pensar para decirlo bien. Un abrazo grande, amigo. Y como siempre, compartiendo esta mesa, también nos puso al aire en el streaming, anda a las corridas. En realidad, anda a las corridas de temprano porque a las 6 de la mañana fue al gimnasio. Es polivalente este tipo, ¿viste? Polivalente. Es un tractorcito. Juli Quirós. Pero estás lejos del micrófono, Juli. ¿Cómo estás? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, chicos. Espera. Buen día. No sé si tenemos micrófono. Ahí sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Nos vas a estar comentando, después estuviste haciendo la cobertura en Vialidad Provincial ayer con presencia del gobernador, la entrega de móviles a distintos organismos de la provincia, ¿sí? Sí. Me tocó una Amarok a mí. Te tocó una Amarok. Sí, hablando de eso, ya nos están llegando mensajes a nuestro streaming y ustedes recuerden que está habilitada, como siempre, nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp, siempre con el prefijo de Río Gallegos adelante, si nos ven o nos escuchan en cualquier otro punto de la provincia de Santa Cruz, 2966, es muy fácil, 51 60 51. Esa es nuestra línea de comunicación vía WhatsApp. Pero algunos ya eligieron el streaming, nuestras redes sociales. Por ejemplo, Ricky Agüero, abrazo gordito, dice, buen día amigos, ¿qué pasó que no se cobró? ¿Gastaron todo en camionetas? Buen fin de... Es verdad, sabés que a la mañana lo chequeamos tempranito. Está depositado en algunos organismos, sí, casi en todo, usted diría. Eso iba a decir. En el caso nuestro, yo pertenezco a Canal 9, igual que a Ricky, no está depositado. Rarísimo, ¿no? Cuéntenos ustedes, los oyentes, si ya tienen depositado el sueldo correspondiente al mes de julio. Claro, lo que pasa es que no se informa. Claro. Viste que este gobierno no comunica, entre otras cosas, no comunica cuándo se depositan los saberes correspondientes al mes. Claro. Y ya quedó establecido así. Pero bueno, lo cierto es que tenés que saber lo que pasa es que estimativamente si vas a cobrar. A ver, por ejemplo, ahora, antes del fin de semana o la semana que viene. Eso más o menos.
Entendíamos que digo, si no es el último día hábil, será el primer día hábil, pero no, ni ayer ni hoy. No, hasta no, ahora no, nada. no, Pero no lo algunos comentan. sí, no Sí. todos, no todos, no lo generan. Claro, por eso digo, pero el caso de Ángel, vos sí tenés depositado. Sí, y organismos que sí, ya digo. Bueno, cuéntenos. Desde las 3 de la mañana ya estaba depositado en algunos organismos. ¿Habrá cobrado educación? Cuéntenos si pertenecen ¿Educación a habrá cobrado? algún órgano, si son trabajadores estatales, si ya percibieron sus saberes. Así que, bueno, gracias entonces a Ricky, gracias a Héctor, que nos dice buen día, buena jornada, a Liliana también, buen día Cari, Claudio, bienvenido Ángel, buen viernes, buen fin de, bueno Lili, muchas gracias por tu deseo, bueno, por mi operación. Ana Virginia, buen día, también nos saluda. Alcira, buenos días, a pesar del clima, también disfrutando de Gallegos, todo saldrá bien. Gracias, Alcira, un abrazo enorme. A pesar del clima en Río Gallegos, dijo 2 décimas de grado. 2 décimas de grado sobre cero la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. La sensación térmica bajo cero. 1.6 bajo cero, cubierto con neblina el cielo. Sí, hay visibilidad reducida, sí. Está bien. Hoy supuestamente mejora el clima, ¿no? Va a estar nublado, pero mejora un poco, por lo menos va a parar de llover. Hacia la tarde y noche se esperan lloviznas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Mira. Y mañana también, madrugada de mañana sábado. Lluvias aisladas, a la mañana lluvias y a la tarde lluvias y nevadas. Bueno. A la noche parcialmente nublado, probablemente, según el Servicio Meteorológico Nacional, recién el sábado a la noche puede que se despeje y el domingo a la mañana por ahí podemos ver el sol. Ver el sol. Hoy, en absoluto, capaz que alguna ventanita por ahí se abre, pero el pronóstico está indicando esto, lloviznas para la tarde y noche de hoy aquí en Río Gallegos. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Leí un informe que dice que el estado anímico influye muchísimo en el clima. El clima tiene mucho que ver con el estado anímico de la gente. Totalmente. Por eso consideran que somos tan amargos nosotros en el sur, nosotros, Río Grande y otros lugares, ¿no? Dicen muchas veces influenciado por el clima. Pero claro, un día lindo sale toda la gente a la calle a hacer deportes, a caminar contento. Buen día, vecina, ¿cómo le va? Está lindo el día. Nosotros estos días una cara de... No, bueno, ¿sabés que cuando yo era movilera, siempre me pasaba esto? Los días de viento eran los peores días para trabajar, por el humor de la gente. Claro, se notaba mucho eso. Entrabas en algún lugar, hola, buen día. Todo, bueno, este viento. ¿Qué tiene de bueno? No, es terrible la diferencia que hay cuando uno trabaja, cuando trabajas en la calle como los mobileros, la diferencia la hace el clima, es tal cual es. Según decía mi viejo, los días lindos acá en el sur tendrían que ser asuetos. Y no estaba equivocado. Y salir toda la gente a la calle a disfrutar del día de la naturaleza. No estaba equivocado. Sí, tan equivocado no estaba. Bien, las 8 de la mañana con 26 minutos en la República Argentina. Vayan preparando el ritual. Che, Angelito también trajo su caña. Por eso, mientras... Esta tiene 1 año y medio, me la regaló Cookie. ¿sí? Me la regaló Cookie, una compañera de trabajo. ¿Pero esa es media industrial o es elaborada artesanalmente? Mirá, artesanal creo que. No, caña con ruda, viene preparada esa. Pero la prepara ella, esta chica que te digo yo. Pero con etiqueta y todo. Sí. Vi que acá en Gallegos hay gente, hay una familia que está produciendo caña con rudez, que ya la está comercializando. Obvio. No, la del frasquito que parece otra cosa, no tiene unos años más. Sí, Claudio, esa la tenés del año pasado. ¿Cómo que aguantó tanto? No, que solamente para el 1 de agosto. No, hay que cuidarla. Claro, exactamente. Hay que cuidarla. Y un vaso zaino, vos que sos del interior, un vaso zaino para que no se vea el contenido. Oscurito. No, yo traje uno más moderno. A este lo cargas y prende la luz. Mirá vos. Sí, lo cargas y prende luz, exactamente. Bueno, mientras Ángel prepara el ritual, actualizamos los datos del tiempo hasta ahora en la bella Puerto San Julián. Un abrazo a todos los vecinos que nos escuchan a través de Líder FM
o que también nos ven a través del streaming. Decirles que tenemos en San Julián hasta ahora 8 décimas de grado sobre cero, pero negativa la sensación térmica, 2 grados. La humedad 98%, viento del oeste a 10 kilómetros. Atentos porque está reducida la visibilidad, ya que la página del Servicio Meteorológico indica que ahora está parcialmente nublado, pero con niebla en bancos. La máxima pronosticada para hoy es de 5 grados. Y si dividimos este viernes en franjas horarias, por la mañana se anticipa, como les decíamos, neblina. Por la tarde, lloviznas. Y por la noche, lluvias aisladas. Y ahí arranco el ritual. 3 sorbitos de caña con ruda para pasar, y yo lo tengo que pasar, ¿eh? Sí, enfermedades, malos espíritus, Bueno. todo eso. Y que te van a salir bien las cosas, además. No tengas ninguna duda que te va a ir todo bárbaro ahora en la semana que viene cuando Brindando por eso. tengas que operarte. Estaba pensando, Claudio, menos mal que no le cobran por los centímetros de la cadera y de la pierna, porque si no te vas a tener que endeudarte, entregar el auto. Gracias a la Pachamama, el día de la Pachamama, ahí cumplí mis 3 sorbitos. ¿Había que decir algo o no? No. Que yo sepa, no. Yo lo dije por dentro. Ah, está bien. Bueno, gracias por acompañarnos todas las mañanas. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner, 1724. También nos acompaña Sandín, Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín, Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, ¿vieron los descuentos en Cardón? Tremendos 20, los un 30 y descuentos, hasta un 50% de descuento. Recuerden y aprovechen este cambio de temporada. Se va el otoño-invierno, en unas semanitas viene la primavera-verano, pero la ropa de otoño-invierno nosotros la usamos todo el año y lo pueden pagar también con tarjeta de crédito. No se pierdan los descuentos de Cardón. Tremenda esta cañita con ruda, ¿eh? Bueno, así que fuerte. Ya estoy protegido por un año por lo menos. ¿Pero hiciste los 3 sorbitos o le Sí, mandaste mandé el los tres. pencazo? No, le mandé los tres. Sí, ojo con los controles ahora. Sí, Ojo hoy, los vinimos, controles. Vinimos en Uber, Claro. Y de acá, yo por las dudas igual, si bien estoy protegido, de acá me voy a ver al cardiólogo. Vas a llegar bien entonces. Lo tendría que haber pensado antes, ¿no? Mire que Sí. con el comandante también cumplimos el ritual. Tiene que venir y tomar su Bien, caña bien. con ruda también. Bueno, Y sabrán, Juli. Y Juli, por supuesto. sabrá entender el doctor Fernández que hoy, 1 de agosto, todos tenemos que protegernos tomando caña Claro. con ruda. Y si Bueno. no, hablarle de lejos al doctor. Vení, Juli. Sí, ven, pero mientras- está- Ponete ahí al lado de Ángel, así te vemos Está cómo brava, tomás ¿eh? la caña con ruda. Está fuerte como ¿Sabes qué? Me como gustó guiso a de mí, Mentoplu. Gracias por acompañarnos también. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos. ¿Pasaron por la estación de servicio? ¿Vieron lo que hay ahí obvio. estacionado ahí adentro? Cardigan. Sí, Una la Cardigan. mía, Una la Renault, mía. ¿cómo se llama? Cardigan. Una me Cardigan, pareció, hermosa. sí. Hermosa. Hermosa, hermosa. Así que... Ya estamos dilucidando la Cardigan. incógnita. Sí. Cardigan. Cardigan. ¿no? Muy bonita. Muy linda. Preciosa. Y Todo- ese color, tremendo. Toda la tecnología. La van a sortear, por supuesto, con todos los clientes. Vamos a tener más detalles, entiendo que este fin de semana. Perfecto. Muy bien. Juli, ¿cómo estuvo? Muy bien. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de acción para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot. Un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los mejores momentos, los más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Vos sabés que tengo una anécdota para contarte con uno de los de Dios, de los viejos, ¿no? Sí, sí. Que tenía una F100 roja
y les encantaba ir a pescar. Una vez fui a pescar a Cabo Vírgenes y estaban los dos de Dios, los gallegos le decían. Sí. Estaban pescando y tenían una línea con 22 anzuelos. No sé cómo hacían para tirarla. Y tiraban los 22 anzuelos al mar en Cabo Vírgenes y tenían una campanita en una especie de como si fuera una piqueta, ¿cierto? ¿En la punta de la caña? Claro, estaba en La caña en la línea. colocaban ahí. Exactamente, ponían la línea, ¿cierto? Con los 25, 22 anzuelos y una campanita sobre una especie de, ya te digo, como si fuera un soporte. Cuando sonaba la campanita que se habían enganchado. Y cuando recogían la línea, traían 4, 5, 6. Impresionante. Así, de este tamaño los todos los gallegos. Los peces, claro. Qué grande. Y gracias a Etam también por vestir acá. Gracias a Etam, sí, muy linda. Bueno, la pueden conseguir. Recuerden que estamos también de descuentos 50, 60 y 70% de descuento en Etam, Río Gallegos, en la esquina tradicional de Kirchner y San Martín. Comandante, vamos a brindar y le agradecemos Mirá cómo se prendió la lucecita en el vaso del comandante, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué me contás? Muy bien, 3 sorbitos, comandante, tranquilito, por favor. A terminar bien el año. Eso. Y que Boca levante un poco el... No hablan de deporte acá, ¿no? Quemando, ¿no? Hoy es mi presentación y mi despedida, ¿no? Lo bueno es que no nos podemos chicañar mucho, porque ustedes ya no andan tampoco. ¿Qué? ¿No estás mirando fútbol últimamente? No. Estamos mirando Fórmula 1. Nosotros, a propósito, empezó la práctica 1 de la Fórmula 1. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Hungría, ¿no? ¿Perdón? ¿No corre Alonso? ¿No corre Fernando Alonso? ¿Por ¿Y qué? quién lo está reemplazando? Fernando Alonso y Felipe Drugovich, que si no me equivoco es brasilero, va a reemplazarlo. Por el momento en la primera... ¿Dónde está el otro Aston Martin? La FP1 y quizá todo el fin de semana. Ahí está. ¿Cómo es el apellido? Drugovich. Claro, Claro, está en el puesto 10 ahí en la grilla que estamos mirando. ¿De dónde es Drugovich? Brasil, si no me equivoco. Brasil. Si no me equivoco, brasilero. ¿Brasilero? Drugovich. Mira vos. Bueno, ahí va a estar vamos a estar atentos. Entonces, un atractivo. Mira vos. Bueno, y Colapinto... Felipe Drugovich es. Colapinto 11º, bueno, pero recién se inicia hasta P1 de la Fórmula 1 Gran Premio de Hungría, se corre este fin de semana. No, de fútbol no hablamos mucho. Bien, 8 de la mañana, 35 minutos en la República Argentina. Ya deberíamos estar estableciendo el primer contacto telefónico, la primera nota de esta mañana. La meteorología, por ejemplo, te actualizo en Río Turbio, a esta hora de la mañana, según weather.com, la temperatura allí en la cuenca minera, a ver, espera que se actualice, 3 grados bajo cero, la sensación térmica 7 grados bajo cero, el cielo está nublado, el viento del noreste a 10 kilómetros en la hora, así en Río Turbio, humedad 95%, la nubosidad 99%. Hoy el día va a estar nublado durante toda la jornada y se esperan chubascos de nieve débil hacia el final de este viernes, allí en Río Turbio y toda la cuenca minera. La máxima prevista para el día de hoy, 2 grados centígrados. A ver, Perito Moreno, capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Ahora la temperatura es de 3 grados centígrados. Según Weather, está lloviendo allí en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. La sensación térmica, 0 grados centígrados. El viento del este-sudeste a 11 kilómetros en la hora. La nubosidad, 100%. Humedad, 95%. Chubascos hasta hora del mediodía, cielo nublado durante toda la jornada, merma las precipitaciones en horas del mediodía, pero en la tarde también aparecen nuevamente. 8 grados de temperatura máxima previstas para el día de hoy para Perito Moreno y toda la zona del departamento Lago Buenos Aires para este viernes, ¿sí? Perfecto.
Bien, Vamos a estar en decime. comunicación telefónica en unos minutitos bien. nada más porque tenemos que cumplir con el horario. Vamos a estar en contacto con Stuart Chacho Blake. Ujú. Él está en este momento en Bonn, en Alemania. Bien. Allí se ubican oficinas, digamos, donde la ONU tiene un apartado que estudia y se dedica puntualmente al tema de la desertificación a Ujú. nivel mundial. Él quiere ir a plantear esta situación, o fue con ese objetivo, de plantear la situación que desde un sector de ruralistas, de estudiosos, de profesionales de distintos ámbitos, Ujú. se está denunciando que sucede en los campos de la provincia de Santa Cruz, puntualmente, a raíz del sobrepastoreo, por el exceso que hubo en su momento de ganado ovino, esto hay que decirlo, comenzó porque se sobrepastorearon las superficies, Claro. muchos animales para poco campo, podemos decir. Y Pero ahora, después, y ahora un exceso de guanaco, Cari. claro, Ujú. y después empezaron a contribuir otros factores, Claro. como este que vos mencionas Claro, antes. exactamente, y es una barbaridad, parece descontrolado, ¿no? Ujú. Yo por momentos, y creo que todo el mundo está de acuerdo, en buena hora que empiecen a buscarle el polo productivo, ¿cierto?, al guanaco, porque es Ujú. impresionante la cantidad, cada vez hay más, y cada vez hay más muestras de defensa del animal, que está terminando lamentablemente con el trabajo ovino, Sí, con los ovejeros de toda la provincia de Santa Es Cruz. muy incipiente, pero al menos ya vemos como que está iniciándose el aprovechamiento mínimo, ¿no? En un mínimo porcentaje, pero bueno, ya lo vimos, por ejemplo, en freezer en distintos supermercados acá de Río Gallegos. Exactamente. De todo- En freezer, o sea, ¿qué quiero decir? Que esto grafica un poco la situación. ¿Por qué en freezer? Envasado vacío. Envasado al vacío, pero además congelado para que no se eche a perder la carne. Básicamente por eso. ¿Qué quiere decir? Que no tiene mucha salida. Ujú. ¿No? Y hay distintos cortes, vacío, carne picada. El vacío lo probamos el otro día, una amiga lo cocinó al horno. ¿Y cómo va? Tremendo. A mí me Va, gustó yo he mucho. comido lomo nomás, sí. El colorcito es medio engañador, no es como el color de la carne de No, vaca, tiene es un otro poquitito más color. oscurito, pero el sabor es riquísimo. Lo hizo obviamente un poquitito seco, es cierto, pero bueno, lo hidratás. Una basecita una basecita de verduras, cebollas, ajo, unas papas, una zanahoria. Tranquilito, lo haces. Si querés, lo tapás con un papel de aluminio despacito, que estaba tremendo. El Muy, jamón muy de rico. guanaco es muy bueno, lo probé, Ujú. es buenísimo, es buenísimo. Y con respecto al lomo, las milanesas, yo te puedo Sí, asegurar que sí. a la gente que por ahí no ha probado y que le tiene Mm. idea, si vos no le decís que está comiendo una milanesa que tiene en el plato una milanesa, si vos no le decís que es de guanaco, Claro. que está convencido que es vacuna, Claro. que es vacuna, digo, Hay el animal. el frigorífico Monte Carlo es que ya lo está, es el que ha comenzado con esto, ¿no? Con De esta todos modos, digo, más allá oferta. de esta alternativa que se quiere fomentar y promover del consumo de la carne, de la fibra del guanaco, también hay que luchar contra otros factores. Los pañuelos verdes Sí, del ambiente, correcto. las fundaciones que te venden una cosa pero que en realidad esconden otras Mm. también y manejan muchísimo dinero. Y es difícil contrarrestar esta situación. Y además de todo eso, hay organizaciones científicas como por ejemplo parte del CONICET, Ujú. nada más y nada menos, que están en contra de esta versión o de esta aseveración que el guanaco perjudica y daña los campos Exacto. al sobrepastorearlo y en el exceso. El problema no es el guanaco en sí, es la cantidad que hay Claro, de guanacos. Bueno, nos está escuchando Está Chacho Stuart, bueno, Blake, desde Alemania, desde Bonn. Desde Alemania, desde Bonn. Chacho, ¿cómo estás? Buen día. Estamos en la mesa con Claudio Lobos y con Ángel Vargas también. ¿Cómo te va, Chacho? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Ángel, Claudio?
Bien, Acá gracias, hay una- gracias, Chacho, por atendernos desde Alemania. Bueno, contanos, si Ujú. bien nosotros ya estuvimos anticipando el propósito de tu viaje allí a Alemania, vas a estar disertando en qué marco se ha dado tu presencia allí en Bonn. Horas del mediodía, ¿no? Allá 13:40 Sí, aproximadamente. 13:40. Sí, correcto, 13:40, veranito acá, sol, lindo. Bueno. Bueno, estoy acá en Bonn por dos razones. Bonn tiene un centro de la ONU grande, hay como oficinas de la ONU en Europa, y es la sede de dos organizaciones que son parte de la ONU, que son relevantes al tema guanaco. Ujú. El primero es la UNSCD, la Convención para Combatir la Desertificación. Y yo me puse en contacto con ellos hace un año, diciendo que debido a cuestiones de dinámica poblacional, debido a una aseveración de parte de CONICET, CENPAT, acerca del mecanismo de reducción poblacional que no funciona, Ujú. porque es regulación de densidad y no numérica, debido a eso, esto se va a transformar en un problema, porque los números van a seguir subiendo y se nos va a descontrolar, y tarde o temprano va a haber demasiados comensales, digamos, Ujú. pastoreando sobre la mesa en la Patagonia. Medio como a futuro. Ujú. Entonces, un jerarca de la UNSCD me recibe, Bien. me invita a la COP, que son estas conferencias grandes, en diciembre del año pasado. No fui porque el costo hubiese sido demasiado, y aparte va mucha gente, son cada 2 años. Mejor venir a su oficina. Así que vine y hablé Bien. con él, me Ajá. recibió. Él es el experto mundial en desertificación. Ajá. Es un señor del Sudán, el doctor Daniel Segay. Y creo que es el número 2 de la UNSCD. El número 1 es un puesto político, el número 2 es el científico. Ujú. Él O me se- recibe, él comprende el problema, comprende la complejidad del problema. Karina estaba contando sobre otros factores, otras fuerzas que dificultan el control del guanaco, Ujú. ONGs, ideología disfrazada de ciencia, lamentablemente, etc. Ujú. Bueno, él me recibe y me dice, Ideología disfrazada de ciencia. no podemos hacer nada en un país soberano hasta que ese país nos pida ayuda. Mira vos. Y aparentemente esto ha cambiado desde el año pasado. El año pasado, cuando hablo con él, él me dice, acá estamos, Chacho, para eso estamos, vamos a ver los detalles. Ahora me dice otra cosa, y un poco disculpándose, dice, es porque China se enojó porque la ONU, su grupo, entró a tratar de arreglar cosas en Mongolia y China se enojó. Así que debido a eso, él no se puede meter a la Patagonia, él tiene que esperar hasta que la Argentina les diga, tenemos un problema. Ahora, en mayo, yo había ido a Ambiente, a la autoridad argentina, Ujú. el doctor Pablo Vigias, que es la persona a cargo de todo esto, en Ambiente, me recibe muy amablemente, me escucha, Sí, pero Perfectamente, me te estamos dice, siguiendo, sí. perfecto, pero Pablo Vigias me dice que no puede hacer nada hasta que el sistema científico argentino le diga que hay un problema. Claro, Yo soy privado, ¿ok? Así que el sistema científico, no sé, debe ser una combinación de INTA, CONICET, Ujú. universidades. Claro. Así que esto vuelve, todo se enfoca al comunicado de CONICET-CENPAT, 1 de noviembre de 2024, A ese donde estábamos dice, haciendo referencia, Chacho. Ujú. Sí, por claro, favor, contanos. así que ese comunicado, que es un comunicado oficial, así que no hay posibilidad de que el reportero se pueda haber equivocado, comunicado oficial que dice, por diversas razones, es incorrecto pensar que el guanaco es un riesgo ecológico en la Patagonia. Y lo dice de una forma muy, con mucha autoridad, de una forma muy tajante. Esta es la verdad. Refiriéndose a ciertos comunicados en la prensa, etcétera, etcétera, que obviamente fui yo. Yo sigo cuestionando,
porque se refieren a este mecanismo de reducción poblacional, que es regulación de densidad. Se refieren a números en el pasado, que si no sabemos cuántos guanacos habían ahora, ¿cómo vamos a saber cuántos habían hace 200 años? Y parece, y dice, clarito, no hay riesgo en la Patagonia. Ahora, el CENPAT estuvo presente en una mesa redonda en San Julián en mayo, un evento importante donde se pusieron sobre la mesa las posturas muy, muy distintas de distintos grupos. Claro. Y en ese evento, CONICET CENPAT, basado en Madrid, dice que sí reconocemos que muchas de nuestras observaciones no son extrapolables a Santa Cruz. Pero este comunicado por CONICET CENPAT dice que no hay riesgo en la Patagonia. Así que hay mucho aquí que nos cierra. Claro. Y ese documento es importante porque Ambiente Argentina no va a hacer nada hasta que ese documento no se cambie, no se retracte, y la ONU no va a hacer nada hasta que Ambiente Argentina haga algo. Pero, ¿cuáles serán los parámetros para tomar esa decisión, en este caso de la comunidad científica? Porque el desequilibrio es evidente, tal cual. El crecimiento año tras año es evidente. ¿Cuál es el parámetro, para tomar esa decisión? ¿Cuál es el parámetro? Mira, ¿cómo se toman decisiones científicas en Argentina? No sé. Claro. Me preocupa mucho lo molesto que se ponen los científicos argentinos cuando se los cuestiona, pero no sé cómo se toman decisiones. El parámetro obvio es el número, pero nadie tiene el número. Lo que yo tengo es la teoría ortodoxa que dice que el número va a subir de esta forma. Y en cierto modo la forma no importa demasiado, el número va a subir, va a ser un desastre en 2 años, en 5, en 20. Medio que no importa, va a ser un desastre para nosotros, para los hijos o los nietos. Claro. El número es muy difícil de obtener. Yo tengo la ciencia ortodoxa. Chacho, yo no vengo de un extremo científico, lo mío no es algo totalmente nuevo. Claro. La postura mía, y he vuelto a mi universidad ahora en Europa, repasamos todos nuestros argumentos, le dimos otra ajustada de tuerca, y me dicen, sí, vos presentá esto porque le incumbe al otro lado decir por qué no va a ocurrir lo ortodoxo, el por defecto. Chacho, no deja de llamar poderosamente la atención que haya que ir a pedir ayuda o canalizar el tema, un tema que es nuestro, de los argentinos en otro país. ¿Y los gobiernos qué hacen? El gobierno nacional, los gobiernos provinciales de la Patagonia Argentina, ¿qué hacen como para poner en pleno conocimiento a la sociedad de lo que está pasando con este problema? Ok, 2 cosas muy, muy importantes ahí. Uno, sí, llama la atención poderosísimamente, muy, muy poderoso, hay que salir. El tema de los gobiernos es un poco más matizado, digamos. El gobierno de Santa Cruz se ha puesto las pilas, no hay duda, absolutamente. El gobierno argentino, en septiembre de 2024, cambia una ley diciendo, y una ley nacional, deroga en el plan de manejo de guanaco anterior, que era efectivamente una máquina de impedir, escrito por biólogos que no querían que se saque el guanaco, y esa ley comienza, en los considerandos dice que el abanico de opiniones sobre la dinámica poblacional y riesgo consecuente es más amplio de lo que se pensaba antes. Así que hemos avanzado, perfecto. Pero yo no lo quiero culpar al gobierno, porque un gobierno efectivo hace lo que los científicos le dicen. Los expertos en dinámica poblacional no son los diputados y los ministros, son los profesores de dinámica poblacional. Y si ellos no dicen que hay un problema, yo no puedo culparle al gobierno para nada. Claro. Bien, Chacho, ¿y esto cómo sigue entonces? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué otras posibilidades hay ante estas puertas cerradas, ¿no? Herméticamente cerradas y ante potestades en las que no las tienen? Sí, mira, tenemos dos cosas como ocurriendo a distintas velocidades, digamos. Tenemos el gobierno de Santa Cruz,
que ha aceptado esto, han cambiado la ley, han firmado un plan de manejo, hay un modelo de dinámica poblacional avalado por el eximio biomatemático profesor Jorge Rabinovich, con sus colegas de la Universidad de Cornell en Nueva York. Uno de los coautores, una coautora de ese modelo, es la enviada de la Casa Blanca para monitorear una variante de la vaca loca en venados en Norteamérica. ¿Okay? O sea, gente de altísima jerarquía. Eso ya está, Santa Cruz ya tiene la ley. Hay que escalarlo. En este momento solamente el frigorífico Monte Carlo está procesando guanacos. Espero que haya muchos kilos de carne de guanaco en las cámaras y que se vendan y que haya mercado. Así tenemos que ampliar ese mercado. Y también utilizar la fibra, el cuero. Claro, pero después hay otra cosa importantísima que, no sé, me gustaría trabajar con ustedes, porque ustedes son la gente que nos puede ayudar, que es cambiar el mensaje, cambiar la formación. La gente que no son de campo, que no se encuentran con guanacos todo el tiempo, y aún los que sí se encuentran con guanacos en la ruta, se les ha dado décadas de desinformación, décadas de enfoque hacia el hermoso guanaquito y las almohadillas, y que es autóctono, sin mencionar la dinámica poblacional, sin mencionar que otras especies autóctonas emblemáticas como el canguro en Australia se manejan, hay un saque, hay un aprovechamiento. Hace falta hay que deshacer, lamentablemente, décadas de desinformación. Está bien. Vamos a seguir en esta línea, Chacho. Está nuestro compromiso porque entendemos y empatizamos, por supuesto, con esta situación. La especie, la fauna, por más que sea nativa, hay momentos donde hay una sobrepoblación, un descontrol y amerita la intervención del Estado. Es responsabilidad del Estado que todos podamos convivir. Si no, imagínense que la tucura sapo es autóctona y si la dejamos desparramarse, bueno, las 7 plagas de Egipto serían una pavada a comparación de ello, ¿no? Exacto, Caridad. Muchas cosas por hacer. También, por ejemplo, incentivar y mostrar los beneficios, incentivar el consumo del guanaco. Que por ejemplo, el consumo, crear trabajo, es una generar divisas, absolutamente. Totalmente. Claro. O sea, Chacho, faltan políticas en realidad. Totalmente. Queda nuestro compromiso de seguir atentos a este tema. Te agradecemos muchísimo tus minutos desde Bonn, desde Alemania, que hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros. Un placer enorme y gracias a ustedes. Y que te hayas tomado este tiempo también principalmente para ir y exponer esta realidad allá en Alemania, en estos organismos internacionales. Sí, y tengo que compartir que hay gente acá que no me quiere recibir. Hay otro grupo aquí en la ONU, que es la Comisión de Especies Migratorias, que en febrero del año pasado, en plena explosión poblacional, añade el guanaco a una lista de animales que hay que proteger. Y eso fue en base a un documento que es posiblemente el documento la más pobre calidad que he visto en mi vida, lleno de omisiones y falsedades y errores. Obviamente gestado por gente que no quiere que se controle el guanaco. Chacho, cortita, digo, esto tiene una repercusión favorable desde el punto de vista que se han dado cuenta, se han enterado que hay gente en Santa Cruz, ¿sí? Ganaderos, gente vinculada al campo, que han empezado a trabajar para tratar de cortar esta realidad. Les ha llegado el mensaje, digo yo, si no lo quieren atender. La verdad que no sé. No sé si simplemente me han ignorado, o por cierto me han dicho quién soy yo para cuestionar si el guanaco es una especie migratoria o no. Los guanacos en la zona de Gallegos se quedan ahí nomás todo el año redondo, cuando hay pasto bueno. Así que no sé qué impacto ha tenido en la ONU. Por cierto, se están callando. Yo sé cómo funcionan estas cosas, así que no he recibido ningún mail que dice no te vamos a atender. Ellos saben que no pueden escribir eso, pero se están escondiendo.
físicamente, electrónicamente. No responden, no levantan teléfono. Yo estoy acá literalmente afuera de sus oficinas hoy y ayer y no me reciben. Gracias, Chacho. Un fuerte abrazo. Gracias. Y en cualquier momento retomamos esta charla, ¿sí? Gracias. Muchísimo gusto, gracias. Chacho Blake desde Bonn, Alemania, hablando de este tema. Claro, hay tanto para hablar de esta situación. De hecho, hasta Marcelo Zepernik, ¿te acordás, Marcelo, que ya está acá en la radio? Abordó este tema, hizo un informe muy, muy completo hablando de esta realidad, ¿no? Por ahí desde el punto de vista como ganadero, ¿no? Pero bueno, contando la experiencia, hizo un muy importante relevamiento y un informe, ¿recuerdan? Claro. El año pasado. Antes se regulaba el guanaco con la chulengueada. Se abría la chulengueada en verano y de esa forma vos regulabas la especie para que no explotara. Sí, y naturalmente también con los inviernos duros que teníamos antaño. No son los mismos inviernos. El año pasado nos castigó, pero ¿hacía cuánto que no teníamos de ese tipo de inviernos? Que también proponía, digamos, una regulación más natural. Exactamente, y con esta termino, ¿no? Es realmente muy preocupante saber que salís a la ruta, que te podés pegar un palo y matar a tu familia. Además el problema, ese problema. ¿Viste? O sea, totalmente. Las 8 de la mañana con 58 minutos en la República Argentina, hasta las 9:30 de la mañana. Seguimos en la otra gestión. A las 8 de la mañana con 59 minutos en la República Argentina. Ya está Marcelo Zepernik. ¿Qué estás tomando, Marcelo? Guarda con lo que te invita el comandante. ¿Agüita? ¡Qué peligro! Está chequeado por ANMAT, por... Ojo, Ojo, Se tomó 3 shots. Bien, nos estaban preguntando varios oyentes hoy y exponíamos esta situación, pago de sueldos del mes de julio. Algunos sectores no lo han percibido todavía, no ha sido depositado hasta el momento, no todos, pero sí varios sectores de la administración pública provincial. Varios oyentes reportaban esta situación, en la cual me incluyo. Trabajador de Canal 9, todavía no lo habíamos depositado, así que hicimos las averiguaciones correspondientes directamente en Casa de Gobierno, algunos contactos allí. Y nos respondieron que antes del mediodía se normaliza la situación y que es un tema de problemas en el sistema bancario. Esa es la respuesta que recibimos de Casa de Gobierno. Antes del mediodía ya se normaliza y es un tema de problemas en el sistema bancario. Perfecto. Estamos chequeando una información muy complicada. Les pedimos unos minutos que vamos a estar con ese tema. Algo que nos acaba de llegar, pero insistimos, vamos a ir a lo que nos había adelantado Ángel, mientras rechequeamos esta difícil información que nos acaba de llegar. Con saldo luctuoso. Es lo que tenemos. Bien, en unos minutos ampliamos. Un mensaje de Badi, nuestro amigo y colega de Río Turbio, qué voz de arrabal en la otra gestión. Salud, amigos. Bienvenido, Angelito, dice Badi. Muchas gracias. Un beso, un abrazo. Ángel, hablábamos de línea blanca. La semana pasada se anunció que se iba a levantar la restricción, se iba a habilitar el ingreso prohibido hasta la semana pasada de la conocida como línea blanca del exterior aquí a la Argentina. A ver, ¿qué es línea blanca? Heladera, freezer, cocinas, califones, termotanques. Exactamente. Estaba prohibido, no lo podías pasar, era contrabando si lo pasabas. Exacto. Se conoció una disposición que se habilitaba la apertura legal para ingresarlos de manera legal aquí al país. Lo último que sabíamos nosotros es que sí, que había sido un anuncio, pero que faltaba la reglamentación.
mucha desinformación también vi en redes sociales, principalmente algunos medios dando cuenta de que sí, que iban a poder ingresar y que se iba a poder usar para tal fin la franquicia turista de $300. Lo que no, es información errónea, va por otro lado. No vas a poder usar esa franquicia de $300 si venís por tierra y $500 si venís por aire. Entiendo que va más que nada por la reglamentación de importación. Es un ¿verdad? permiso de importación que pagas. Exactamente, ¿qué sabes? Bueno, en principio, que respecto de lo que vos decís, es que desde ayer y antes de ayer están secuestrando elementos que la gente no puede pasar y que no va a recuperar. Porque aquí lo que está habilitado a través de el ARCA es el régimen simplificado para la importación de productos de línea blanca. En los objetos permitidos, aire acondicionados, heladeras y freezers, lavarropas y secarropas y equipos de función combinadas, lavavajillas, hornos y cocinas, todos eléctricos, Todo eléctrico. calefones, termotanques y calderas, todos eléctricos. Yo te decía, para la gente que recién se enganchó en la radio, ayer le sacaron un equipo, una caldera a gas a un señor que la traía en la camioneta. Es porque Pero ese, no está permitido, no, tiene que ser sí o sí eléctrico. Eléctrico. Lo que pasa es que no hay suficiente información. Claro, también. Y ahora, mientras vos estás abordando este tema, le agradecemos mucho a Juli, porque como decía Claudio hoy al principio, nosotros estábamos interesados en esto, nos comunicamos con la gente de aduana y nos remitieron una especie de instructivo que estamos compartiendo ahora al aire y que va en el mismo sentido de lo que vos estás contando. Perfecto. La franquicia de equipaje, a estos bienes no se aplican franquicias del régimen de equipaje. O sea, vos vas a tener $300 son. Sí, si venís por tierra y 500 por avión. Claro, sí. bueno, eso lo vas a seguir teniendo, aparte de comprar un aire acondicionado, Claro. ponele, ¿no? Lo que sí, todo tiene que ser eléctrico. No Sí. podés tener una cocina a gas. Claro. No podés tener una caldera a gas. Porque te la sacan. Eléctrico. Bueno, pero que hay que pagar, hay un impuesto importante que hay que pagar. Ah. Entre otros papeles que hay que hacer bastantes engorrosos, porque el método es el de importación. Se deberá completar y presentar el formulario Sí. OM 2153-A, ¿cierto? Disponible en la sección formularios de elarca.com.ar, tendrá carácter de declaración jurada. Sí. Vos vas a poder pasar un aire acondicionado, una heladera, un freezer, uno por año. Uno por año y personas Y por- mayores claro, de 16 16 años, efectivamente. Y no todo lo que brilla es oro. Aquí viene el meollo del embrollo. Déjamelo para un segundito más, déjame que acote algo. Claro, ese formulario que vos decís, vas a tener que llegar a la frontera con ese formulario completado. Claro. Lo vas a completar, no sé, antes de, no sé, en principio tenés que tener internet. Yo te digo, ya lo pasé mal con el formulario ese del SAG. La última vez que Sí, estuve, porque el claro. internet es un desastre, porque Claro. ahora tenés que hacerlo todo digitalmente. O sea, ponele, me compro una heladera acá en Sí. Sandy Point, en Punta Arenas, Sí. ¿verdad? Lleno el formulario, ponele, llego a la aduana con la heladera, presento el formulario y ahí qué hago. Venga para acá, venga por esta oficina. Ujú. A ver, muéstreme la factura. Vamos a hacerlo así para hacerlo un poco más Acá está el gráfico, ¿no? ticket, sí. A ver, ¿cuánto le salió? 290.000 pesos chilenos. Bueno, 290.000 pesos chilenos. Sí. Vamos a hacer la conversión a argentinos. Me tiene que pagar 60 o 70% del valor de esa factura. O sea, ¿te conviene? En concepto de impuesto ese porcentaje. Si lo tenés que pasa- pagar, si no, no lo pasás. No, lo que pasa es que en algunos, por ejemplo, productos, Puede que sí. hay 600.000 pesos de diferencia, más de medio millón de pesos. No, te sigue conveniendo por más que pagues Mirá eso. vos. Entonces, en ese tipo de productos, por ejemplo, Claro. una heladera a todo trapo, por ejemplo. Flaca, el aire acondicionado vale 800.000 pesos en Argentina. El aire de calor, 800 lucas vale. Bueno, una heladera podés pagar hasta 1,5 millones de pesos en Argentina. Y una heladera tremenda de las mismas características en Punta Arenas o en Chile, Sí. en Santiago nosotros estuvimos y hay una diferencia abismal, te puede salir, por ejemplo, 400.000 pesos chilenos. La Eso- diferencia es abismal. Y además de esto, el tema pasa, a mí lo que me sucede con esta cuestión, es que esta habilitación, porque lo que hace el gobierno de Milei con este permiso es que
te da la oportunidad de importar un producto que Claro. hasta ahora estaba prohibido, ¿sí? Al importar, esa es la forma, uno debe pagar los impuestos, Correcto. que en cada caso son distintos, porque es un porcentaje de IVA, otro porcentaje de varios impuestos y gravámenes. Ujú. Por eso no podemos dar, o no se puede dar en líneas generales, tal como lo mostraba recién Sí. Juli en el instructivo, no decimos, bueno, es un 60% o es un 63%. Esto va a depender del producto Claro. y del posicionamiento que tenga cada consumidor, digamos, Sí. frente a la FIP. Pero vos tenés que completar este formulario, lo tenés que completar, pero por internet. No va a haber ninguna chance de que tengas eso de manera papel. Entonces digo, ese trámite se hace en la aduana argentina Sí. y ahí no hay internet. No te dan internet. Yo, por ejemplo, las veces que pasé, no tengo internet Claro. con mi celular. Entonces, ¿cómo se canaliza En la eso? aduana argentina. Tienes que tenés llevarlo de razón. acá. Esto se hace en la aduana argentina y la aduana argentina no tiene servicio de internet. En la aduana chilena, hablo de Monte Aymon, ¿eh? En la aduana chilena sí. En la Sí, parte en la de aduana Chile, chilena Te sí, probás en pero- internet para llenar ese formulario pero- del tipo Senasa. no Pero sé cómo aparte se- yo estuve mirando el formulario. ¿Ustedes lo vieron? Hay cosas que son indescifrables. No sabés Claro. qué poner Claro. en ciertos casilleros que No, tiene y ese por formulario. ejemplo, para eso existe la función del despachante de aduana, que es el que se encarga siempre de llenar esos formularios en importaciones mucho más Ujú. grandes, por supuesto. Pero Claro. esto no entendés nada porque nunca lo hicimos. Bien, el consejo entonces es que se informen bien. Claro. Que se informe bien que falta todavía reglamentarse y que se informen bien antes de comprar una caldera a gas en Chile, por ejemplo, para te que la no saquen. y te la saquen, como, lo que Como está pasó contando. ahora, como pasó ayer. Ayer pasó esto, me decía el trabajador de aduana, me decía que lamentablemente se la tuvimos que secuestrar. Claro. Todo lo que no sea eléctrico te lo Mm, secuestran. bueno. Y atenti con la desinformación. Yo leí tal cual. gente que está desinformando mal, que está incluyendo esta posibilidad de traer esta línea blanca, la está metiendo dentro de la franquicia de los $300. No es así. Es erróneo. No es Guarda, así. infórmense bien antes de De traer algo. de comprar Ujú. algo allá, porque si no va a pasar esto, se los secuestraron la caldera, porque está Claro. fuera de la ley. Exactamente. Bueno, muy bien, las 9 de la mañana, 9 minutos. Vamos a hacer como un intermedio de musiquita, comandante. Nos acomodamos porque ya está con nosotros aquí en el piso de Nuevo Día el gran Marcelo Qué Zepernick. grande. Las 9 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Che, qué linda mesa, mirá. ¿eh? Deluxe. De lujo, está Juli, se sumó Nica también. Vení, Nica, acercate. Ah, vos te acercaste Venís a por buscar la ca- caña con por la ruda. caña con ruda. Yo te voy a te acompañar la acercaste. caña con ruda de Tina. Está Angelito acá que buscó otra posición porque le reservamos la cabecera de la mesa a él, por supuesto. Somos 6 en esta hermosa mesa, más el comandante. Ya lo anticipamos, como todos los viernes siempre elegimos, Ángel, esta manera de terminar la semana, relajados, escuchando historias, escuchando anécdotas, escuchando la columna, que tiene mucha elaboración, tiene producción atrás, de nuestro querido y estimado Marcelo Zepernick. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien. Estaba ¿Tomaste la caña con ruda? Estaba escuchando otra emisora ¿Y? que decía que hubo una denuncia en Alcohólicos Anónimos que acá se consume alcohol. Se estaba traficando. ¿Y vos te hiciste eco, no? Facebook que da para todo,
venía leyendo esta mañana un posteo que dice: querida amiga, hoy 1 de agosto, buscate un macho rudo que te baje la caña. Buen consejo, ¿eh? No había entendido nada. Lo voy a implementar. Y hablando en serio, esta mañana sintonicé y escuché esa voz escuchada tanto tiempo acá de Ángel Vargas. Yo premonitoriamente siempre dije que este programa es angelado. Lo escuchabas mucho, claro, gente de campo, ¿no? ¿Cierto? Y antes que estuvieras en la radio me provocaste recuerdos de mi infancia en el campo. La única comunicación con el exterior era AM LU12. Claro. Y entonces era una hora sagrada, los avisos para el hombre de campo. Los niños teníamos que hacer silencio absoluto, porque a veces las condiciones de propagación no eran las adecuadas. Y bueno, y se escuchaban los avisos. Alguna vez creo que le hicimos un programa de los avisos. Una columna emblemática. Y me hiciste acordar, parece que la gente llevaba papelitos con sus avisos y el locutor leía directamente del papelito. Mensaje para don Epifanio Zurita. Venir a buscar la yegua de su hermana. Hay un libro, una compilación que Marcelo lo trajo una vez acá, es excelente. Y los que hemos leído por radio ese tipo de mensajes y los oyentes del campo principalmente saben bien de qué estamos hablando. Es una compilación realizada en distintas radios nacionales, principalmente de toda la Patagonia, ¿no? Sí. Los mensajes y Marcelo hizo una columna al respecto. Qué bueno. Muy bueno. Una anécdota que quedó por mucho tiempo, esa que dice: mensaje para Estancia El Chulengo, al puestero, le aviso que el lunes a las 7 de la mañana estaré ahí, espéreme en el corral con 203 caballos mansos. En realidad eran 2 o 3. Recuerdo eso. Lo voy a estar subiendo este fin de semana otra vez porque lo Muy tenemos bueno. en las redes. Se apareció con 203 caballos en el corral, manso. Che, no sé cómo andamos de tiempo. Tenemos 15 minutos, Marcelo. Escuchame, 15 minutos. Ya anticipamos que... Por respeto a nuestros compañeros. En el mini bloque del origen de las palabras, A ver. me pareció interesante el origen de la palabra pizza, conocida universalmente. Parece que en el año 997, más de 1000 años, es el primer registro que se tiene y viene de pincere, del latín, que quiere decir aplastado, porque originariamente era una masa aplastada con algo de salsa de tomate y era la comida de la gente humilde, es decir, de la época. Ese registro es de un tal Gaeta, un manuscrito que le escribía a Vico, otro escritor. Es el primer registro de la palabra pizza. Después en Nápoles, en el siglo XVIII, un pizzero, Rafael Espósito, se le ocurrió ofrecerle a la reina Margarita de Saboya una pizza y le puso queso que es blanco, albahaca que es verde, salsa de tomate que es rojo, que son los colores de la bandera italiana, y produjo tal revuelo en la corte que fue adoptado rápidamente por la nobleza también como un alimento. Y la UNESCO en el 2017 la declaró Patrimonio de la Humanidad. Y volviendo al título de la columna, ustedes hicieron algunas hipótesis adecuadas. El Carlito se llama la columna de Marcelo. Hay otra variante en Rosario, el dueño de una chopería, se le ocurrió allá por la década del 50 a los tostados tradicionales de miga que yo ponerle ketchup, y lo bautizó Carlito en honor a Carlos Gardel. Y se hizo famoso el Carlito. Pero efectivamente, como ustedes decían, el Carlito sin la R y con un artículo delante, el Carlito. Que se trata de Carlos Menem, y efectivamente, como ustedes decían, hay bastante revuelo respecto a la serie que lo tiene de protagonista. Así es. Yo la empecé a ver solamente 2 capítulos. ¿No la terminaste? No, porque tuve que contratar Prime Video, Sí, no sé cómo hicieron los nietos ahí.
Pero quería compartir algunos recuerdos personales, más Sí. allá de la polémica Ujú. de la política. En el año 73, recordemos la alborada democrática, que rápidamente se transformó a los pocos años en la noche de la dictadura. Carlos Menem era candidato a gobernador en su provincia Rioja y mi padre acá en Santa Cruz. Ellos se conocieron en una reunión política durante la campaña. Después ya siendo gobernador, perdón, tengo que solucionar pero no con, Dale un no vasito con de- la ruda. No te vayas a confundir, vas a tomar la ruda, ¿eh? Sí. Ya en el 74 hubo una reunión en el CFI. Ujú. CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo que se encarga de apoyar técnica y financieramente proyectos de las provincias. Ahí lo conocí yo, porque asistí con mi padre, yo era secretario técnico de la gobernación. Me tocó presentar, dicho sea de paso, 2 sueños de mi padre ahí técnicamente, que era uno el cruce de la barcaza por el mar argentino desde Cabo Vírgenes para no tener que dar la vuelta por Chile, y el otro era el viejo sueño aún incumplido de las represas sobre el río Santa Mirá Cruz. vos. Y ahí fuimos a cenar con el Carlito, y él se había quedado enganchado de aquella reunión porque mi padre le contó respecto a la presencia de Juan Domingo Perón siendo muy niño acá en la Patagonia. Perón entre los 5 y los 8 años vivió en Camarones, que es esa pequeña localidad entre Rawson y Comodoro Rivadavia. Y su padre fue administrador ahí de un campo. Mi papá conocía la historia y entonces Menem, apasionado por esa historia, le pedía que se lo contaran en la cena, recuerdo. Estamos hablando del año 74. Hago un paréntesis, en 1953, durante el gobierno de Perón, se inauguró una prisión militar. Los militares tienen su justicia propia. Recordarán en Malvinas que, digamos, se analizó la actuación de las Fuerzas Armadas en esa justicia especial. Y entonces esa prisión militar era para aquellos militares que tuvieran alguna cuestión pendiente con su justicia propia. Magdalena está a unos kilómetros al sur de La Plata, y esta prisión está a muy pocos kilómetros de la localidad. Y durante la dictadura militar ahí fueron a parar presos políticos. Aclaremos que presos políticos de verdad, no juzgados por jueces de la Constitución, y sino que era una junta militar que dictó un decreto que se llamó el Acta Institucional, que ordenaba la prisión de ciertos personajes de la política derrocada en 1976. Ahí se reencontraron mi padre y Menem, esta vez como presos. Estaban en el pabellón 10 Alto. Los militares siempre hicieron diferencia entre el que es oficial, suboficial o tropa. Es verdad. Así que ese pabellón 10 Alto tenía ciertas comodidades. Las celdas eran individuales. Cada celda tenía si bien modesto, tenía un bañito con ducha, inodoro y demás. Y no tenían llave, digamos, no estaban encerrados. Había un pasillo y una sala común donde podían juntarse a comer y demás los presos de ese pabellón 10 Alto. De los que estaban, recuerdo a Lorenzo Miguel, el poderoso dirigente de la UOM, Rogelio Papaño, que era dirigente de la construcción, si mal no recuerdo, Diego Ibáñez, y había de todo un poco. Estaba González, que había sido secretario de Perón, y había 2 militares. Uno era un coronel que no me acuerdo, que había metido la mano en la lata en la administración de intendencia, y era tan hábil que ahora le manejaba las cuentas al administrador del penal. Pero eso da para otro programa, la historia esa. Anotala. Y la celda de mi padre era contigua a la de Menem. Menem era un hombre de mucha fortuna antes de ser funcionario público, y por ejemplo el penal tenía un capellán y una capilla a medio terminar. Entonces Menem
le financió la terminación de la capilla. El cura estaba fascinado, así que le regaló un gran crucifijo para que pusiera en su celda, y como el cura entraba y salía sin mucho control, entraban y salían varias cosas sin mucho control, dicho sea de paso. Y Menem estaba casado por el rito musulmán con Zulema. Entonces, en los días de visita, los fines de semana que venía Zulema, él le daba el crucifijo a mi papá que lo tuviera hasta que se fuera Zulema, porque no tenía mucho que ver. También las malas lenguas decían que había otro tipo de visitas, no necesariamente parientes, del amigo Menem. Hubiese sido un buen aporte para la serie, mirá, le hubiesen contado más. Como ven, hasta la actualidad, dentro del justicialismo había sectores que no necesariamente pregonaban el amor, enfrentados entre sí, pero en este caso la prisión te une, así que a pesar de las distintas vertientes, militares, sindicalistas, políticos, realmente había un ambiente de camaradería. Los sábados y domingos que yo podía ingresar a hacer la visita muchas veces, era primero un poco en la intimidad y después en el grupo, así que ahí se compartía. En condición de preso, ser un buen cocinero te daba un cierto prestigio. Mi padre, criado en el campo, lo era, así que estaba casi primero en el ranking de los cocineros. Menem era reconocido por su incapacidad para cocinar. Es más, se hizo famoso una vez que quiso poner un balde de plástico arriba de la cocina para calentar agua. Bueno. La otra cosa que financió era los equipos de fútbol. Había una liga de fútbol ahí en Magdalena y el penal tenía su equipito de fútbol. Así que le financió los botines, las camisetas y todo, así que ahí tenía un montón de emisarios que entraban y salían sin demasiado control, digamos, en aquel momento de los controles. Me acuerdo que mi padre me decía, mirá, soy el único que no aporta nada, traete algo los fines de semana. Y dice, por ejemplo, una damajuana de vino más o menos bueno. Y me acuerdo había que llevar 2, porque quedaban ahí para auditoría y después al día siguiente se la daban. Y llegaba una y le decía, mire, se rompió. De camino. Así que campeaba ahí también. Y llega el 83, él vuelve a ser gobernador de la provincia. Yo tuve el honor de ser intendente. Y me acuerdo que fui a Buenos Aires porque estábamos tramitando entre Gas del Estado caños para unos barrios que no tenían gas natural. Y justo era esta época de la exposición rural. Así que me fui a ver el stand de la provincia de Santa Cruz y de repente veo un revuelo ahí y era Menem, que era un tipo de mucho carisma, un gobernador de una pequeña provincia. Me sorprendió porque todo el mundo revolucionado ahí pedía, y me vio a la distancia y se acercó a saludarme. Y me ungió con su popularidad porque la gente me quería hablar a mí y nada que ver. Yo era ¿Te conoció? ¿Te conoció? Sí, por supuesto. Los años que nos vimos en el penal, ¿viste? Claro. Y bueno, siendo presidente, mi madre y mi padre alguna vez que fueron a Buenos Aires los agasajó, los invitó a cenar. Y mi padre tenía una foto de él ahí arriba del fogón en el campo, con Menem, y me acuerdo que fue uno de los primeros que salió a las lomitas en arresto domiciliario. Me dio un privilegio que no tuvieron los demás, que en el caso de mi viejo fue como un año después. Y me acuerdo las épocas en que los justicialistas tenían internas y no era a dedo, su famosa interna con Cafiero, que le permitió, digamos, ser candidato a presidente. 89, y ¿no? por último, yo estoy absolutamente convencido de la culpabilidad de Menem en el oscuro negocio de las armas de Ecuador y Croacia,
y en el más terrible hecho de las explosiones de Río Tercero. Creo que fue condenado por la justicia de la Constitución, con todos los derechos a defensa y demás, y no quiero dejar de decir que me parece una vergüenza que los fueros le hayan servido impunidad para no terminar sus días en la cárcel, que es lo que correspondía por su actuación. Espero que el hecho de que en este momento haya políticos importantes condenados por la justicia a lo mejor significa una nueva etapa y una nueva alborada en nuestro país. El Carlito, la columna de hoy de Marcelo Zepernik, excelente como siempre. Fantástico. Yo no vi la serie, les quiero contar, no la vi, pero estoy casi seguro que de esto que contó Marcelo no debe haber nada. No, claro. Porque está más basada en el escándalo, las minas, qué sé yo, toda esa... Está ¿cierto? bien interpretada, yo la ¿Cierto? vi, a mí me gustó. Ahora, si vas a buscar ahí la historia, Claro. no la busques. No esperes una serie, una docuserie, un documental. No, esto es ficción. Es ficción. Y claro, y muestran la parte empática, simpática, agradable, cariñoso, tipo comprador. Claro. Esa es la parte que muestra. Y está absolutamente confirmado que el poder seduce. Tal cual. ¿Cierto? Tal cual. Creo. Después de ver las imágenes, tanta fiesta, tanta... Olvídate. Marcelo, te agradecemos muchísimo. Qué gusto verte, Marcelo. Bueno, que pases un lindo fin de y gracias por esta tan linda historia. El viernes vas a estar acá con dos grandes conductores que se van a hacer cargo de este programa la semana que viene. Julián Quiroz, a quien ya conoces, y Ángel Lito. Bueno, a vos, Karina, si los buenos deseos sirven para el éxito de una operación, obvio, la intensidad de mis buenos deseos asegura el éxito. Gracias, Marcelito. Así va a ser decretado. Genio. Gracias. Marcelo Zepernik en su columna de los viernes acá en La Otra Gestión. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Sí, pero tenemos bastante todavía en principio que agradecer a los auspiciantes. Nos dejaste planteada esta situación, un hecho dramático ocurrido en Río Gallegos, sí, ¿verdad, Karen? Lamentablemente tenemos que confirmar que 2 personas murieron calcinadas en un incendio que se dio esta madrugada aquí en la ciudad de Río Gallegos. Teníamos la información, la estábamos chequeando y rechequeando y finalmente sucedió. Lamentablemente se dio de esta manera. Ya hemos subido y compartido con ustedes a nuestras redes, en el diario Nuevo Día y a nuestro programa La Otra Gestión. La policía de Santa Cruz, y les comparto el posteo que realizamos en la página de nuestro programa, tragedia en Río Gallegos, insisto, 2 personas murieron calcinadas esta madrugada en un incendio. La policía de Santa Cruz investiga un incendio fatal y ya vamos a estar compartiendo algunas imágenes también de ello, de esta tragedia que ocurrió hoy. Unas fotos que tenemos sobre ese incendio que ya las tiene Juli. Decía, la policía de Santa Cruz investiga un incendio fatal ocurrido en la madrugada de hoy, viernes 1 de agosto, en una vivienda ubicada sobre la calle Belgrano al 2200 de aquí de Río Gallegos. El siniestro se desató alrededor de las 4:50 de la madrugada de hoy. Al llegar al lugar, los bomberos lograron extinguir el fuego y lamentablemente, una vez sofocado el siniestro, hallaron 2 cuerpos completamente calcinados en el interior de ese inmueble. En las inmediaciones fue encontrada una tercera persona, un hombre en situación de calle que manifestó haber estado dormido junto a las víctimas, pero pudo salir. Esta persona fue derivada al hospital regional para su atención y evaluación. La justicia ordenó una consigna en el lugar, peritajes y una inspección ocular. Las identidades de los fallecidos serán confirmadas por los forenses. La causa está en investigación para determinar fehacientemente qué circunstancias motivaron este trágico
siniestro. Este informe fue brindado por la División Comunicación de la Policía de Santa Cruz. Mientras tanto, para ustedes que están con nosotros por streaming, le agradecemos mucho a Juli que está compartiendo las imágenes de la casa al momento del siniestro. Tremendo, Lamentablemente, tremendo. 2 personas calcinadas Tremendo. en este incendio. Seguramente se conocerán en el transcurso del día las edades, los datos filiatorios de las Tenemos personas. información que es gente, aparentemente podría ser gente en situación de calle, que utilizaba esa vivienda y gente muy joven. Muy joven. Lo lamentamos mucho, es tema destacado en el diario nuevodía.com.ar, también está la nota en la fanpage de La Otra Gestión. Gracias por acompañarnos todos los días. Andina Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados. Desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Ahora, Angelito, me vas a estar comentando el resultado de los sorteos de anoche, del Re Bingo y del Mini Bingo, si los tenés a mano. Dale. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero en Avenida Kirchner 1724. ¿Viste los descuentos que hay en Cardón? 20, un 30 y hasta un 50%. Pasá a Cardón y descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos. ¿Pasaste por ahí, Nica? ¿Viste lo que hay ahí adentro? Fíjate, pasá por ahí. Sí, una Cardian, una Renault Cardian. Después vamos a estar dando más detalles. Creo que oficialmente se lanza la promo ahora en estos días. En Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones, con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Re Bingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Efectivamente, contarles que anoche, por ejemplo, quedó vacante el pozo del Rebingo, se fue a 5.100.000 para el 7 de agosto, San Cayetano, la semana que viene. Claro. ¿Sí? Salieron 4 ganadores del 3 para ganar, que tiene 100.000 pesos para cobrar, no tiene ningún tipo de retención, son 100.000 pesos con el solo hecho de tener el 358, que fueron los últimos 3, ¿sí? Los últimos 3 de la Quiniela Santacruceña, Juega sorteo con de la anoche. cabeza de la quiniela ese número. Efectivamente, hubo 4 ganadores, 2 en Río Gallegos, 1 en Pico, 2 en Gallegos y 2 en Pico Truncado. Con respecto al mini bingo, vacante el superpozo también anoche, 3,5 millones de pesos para el sorteo del próximo jueves. Encontrá todos los datos en agencias oficiales y también en el Facebook de Lotería de Santa Cruz. Y no se olviden que el domingo volvió a ser del Telebingo. Ahora, efectivamente. No se olviden de comprarlo y no te olvides vos de ir el domingo. 21:40. 21:40, sorteo en vivo, las 4 rondas que salen o no salen, superpozo acumulado que ahora viene de una reposición. Hay un cartón vendido en Puerto Deseado que tiene para cobrar 8.300.000 pesos. Hoy se agotan 5, le quedan 5 días y no lo pierde. No encuentra el cartón. No aparece Puerto No Deseado. encuentra el cartón en Puerto Deseado. No.
O sea, apareció, digamos, el ganador, pero no encuentra el cartón. No apareció. Ah, no apareció el ganador No tampoco. hizo los trámites todavía. No. O sea, recordemos que por reglamentación son 10 días hábiles, casi Claro. igual que todos los Sí, juegos todos los juegos, claro. nacionales. Si no, caduca. Exacto. Nos vamos, gente, nos vamos. Se termina la semana, se termina el viernes y se terminó el tiempo de nuestro programa. Cari, vas a estar el lunes con la operación y un postoperatorio bastante... Sí, extenso. Espero que no sea Por lo demasiado, pronto, que sea como- un mes seguramente no voy a estar, no voy a poder venir, pero los voy a escuchar y los voy a ver. Por ahí armamos un streaming en casa. Bueno, es una alternativa, una alternativa. Y nos acoplamos a la conducción de Julián y de Angelito. Y pues... Espera que no se escuche. Hacer laburar a la compañera, dejala que descanse. Bueno, está bien. Igual tenés viernes y sábado para terminar de Obvio, gastarla. no, olvídate, no Entregala, sabes. pero Ya me voy. chocada todo. Sí, obviamente. La cadera. Hasta último Claro. momento, olvídate. La otra me voy cadera. bailando. Así que a bailar, claro, para usarlo un 100%. Y, Olvídate, esta noche, ¿sabés qué? Amanezco, no sabés. Dale, ¿cómo te dice? Los espero a todos esta noche en casa. Ángel Vargas le dice. Che, nos vamos, chicos. Nos vamos. Gracias, Ángel. Un abrazo. Juli, gracias. Chicos, lo mejor, Mucha gracias suerte, por mucha todo. suerte, Gracias, mucha suerte. nos vemos prontito. Buen fin de. Chau, Chau, gracias. un beso. Mañana hace frías, pero el rock calienta el alma. Me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café.